Bien, muy buenos días, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 19 y en esta oportunidad vamos a iniciar con un nuevo tema respecto a la prueba en el proceso penal. La prueba en el proceso penal, y para ello nos vamos a ubicar en el artículo 174 de nuestro Código Procesal Penal. A partir de este momento pues vamos a hablar diferentes aspectos sobre la prueba y vamos a ir haciendo análisis sobre los diferentes actos urgentes de comprobación que recoge nuestro Código Procesal Penal para ir analizando los requisitos y específicos necesarios que nuestra misma ley exige para que estos tengan plena validez en el proceso penal. Bien, en un primer momento nos remitimos al artículo 174 y la lectura dice de la siguiente manera: finalidad de la prueba. Dice, las pruebas tienen por finalidad llevar al conocimiento del juez o tribunal los hechos y circunstancias objeto del juicio, especialmente lo relativo a la responsabilidad penal y civil derivada de los mismos. Bien, en un primer momento, de conformidad al artículo 174, podemos empezar a comprender algunos conceptos de prueba o alguna concepción que podamos definir sobre la prueba. Y hay autores como Cafareta Nores que consideran la prueba como una mera institución jurídica. Cuando hablamos de institución jurídica, pues estamos hablando de una figura que comprende o que reviste principios, características específicas y procedimientos específicos. En ese sentido, Cafareta Nores lo establece a la prueba como una institución jurídica dentro del proceso penal, precisamente porque el proceso penal es considerado una institución jurídica. Entonces dice, parafraseando, es la institución jurídica que provee elementos al juez para llegar al convencimiento de la verdad sobre los hechos. Hay otros autores como Jimeno Sendra que establecen a la prueba como una actividad de las partes, como una actividad procesal. Y parafraseando, también este autor dice, es la actividad que realizan las partes procesales con íntima relación del órgano jurisdiccional para aportar elementos al juez y convencerlo psicológicamente sobre la certeza o la negatividad de los hechos. Y hay otros autores pues también que hablan de la prueba como, si bien es cierto, una actividad procesal de las partes, pero vinculada a principios y garantías constitucionales. Y dicen, por ejemplo, que es la actividad procesal que realizan las partes dentro de un proceso penal bajo el respeto irrestricto de principios y garantías constitucionales que nos llevan a establecer elementos de convicción al juez para convencerlo sobre la veracidad o no de los hechos. En definitiva, cuando hablamos de la prueba, de lo que estamos hablando es de aportar elementos primordiales para que el juez pueda tomar una decisión, ya sea una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria, en este caso para el imputado. Si nos vamos al tenor literal del artículo 174, dice, las pruebas tienen por finalidad llevar al conocimiento del juez o tribunal los hechos y circunstancias objeto del juicio, especialmente lo relativo a la responsabilidad penal y civil derivada de los mismos. Bien, hay que entender algo, que la convicción del juez para tomar una resolución única y exclusivamente puede darse a través de los medios probatorios que se den en el juicio. Única y exclusivamente puede darse a través de eso. En ningún momento el juez puede convencerse de los hechos o dar por acreditados hechos en el proceso basándose en un conocimiento meramente personal, en un conocimiento técnico, si usted quiere, sobre algunas circunstancias. No quiero decir con esto de que el juez en un momento determinado, después de verificar el desfile probatorio, de haberlo inmediado, de haber estado presente en la contradicción, no quiero decir que no pueda aportar algún tipo de conocimiento que tenga sobre criminalística, sociología jurídica, psicología jurídica, medicina forense, etc. Criminología, sí lo puede hacer. Lo que trato de decir es que el único convencimiento la única fuente de convencimiento al juez sobre los hechos son los medios probatorios.
Yo no puedo, por ejemplo, si yo soy juez y tengo conocimientos en química, por ejemplo, y establecer de que una sustancia que le encontraron a la persona pudo haber resultado, digamos, un tipo de droga, ¿no? Al haberse mezclado, porque iba por separado, por ejemplo, y no se logró establecer que en realidad era droga como tal, determinado tipo de droga, pero yo sé que eso en realidad al mezclarlo, cosa que no ha pasado en el proceso, pero al mezclarlo se convierte en una droga, yo no pudiera tomar ese conocimiento propio, diría, o por mi experiencia que pueda tener en otra área de la ciencia, para presumir que eso el imputado lo iba a mezclar y luego iba a producir una droga. O sea, mi convencimiento debe de estar única y exclusivamente en los medios probatorios que me ofrecen las partes. Si las partes no ofrecen los medios probatorios idóneos o no logran saber aprovecharlos para encontrar o para convencer, como dicen los conceptos, psicológicamente al juez sobre una verdad de los hechos, pues entonces no hay otra manera de cómo poder asumir, diríamos, esa certeza sobre los hechos. Entonces, por eso dice, las pruebas tienen por finalidad, dice, llevar el conocimiento del juez o tribunal los hechos o circunstancias objeto del juicio, especialmente lo relativo a la responsabilidad penal y civil derivada del delito. Aquí hay que tener en cuenta algo también, cuando dicen especialmente lo relativo a la responsabilidad penal y civil, eso es en un primer momento, o sea, la prueba va destinada, diríamos, por regla general o con primacía para establecer responsabilidad penal y civil. Ahora, pero también una prueba, un medio probatorio, puede servir para robustecer o confirmar otro medio probatorio. De igual manera puede servir para desvanecer o mostrar las falencias de un medio probatorio de la parte contraria. Por eso cuando la ley dice las pruebas tienen por finalidad llevar al conocimiento del juez o tribunal de los hechos y circunstancias objeto del juicio especialmente, ¿sí? Da a entender como que también hay otras circunstancias, podríamos decir, secundarias o accesorias de finalidad de la prueba. Y es a lo que me refiero ahora. La prueba también te puede servir para poder robustecer una prueba, otro tipo de prueba, o para desvanecer la prueba contraria. Entonces, aquí hay que tener en cuenta este aspecto. Otro aspecto es la presencia o diríamos el principio de necesidad de la prueba. Es lo que yo estaba explicando, que el juez únicamente se convence por los medios probatorios. A eso se le llama principio de necesidad de la prueba. No basta con que yo como juzgador tenga conocimientos como parte de mi cultura general o de mi acervo jurídico, o porque tengo otros títulos universitarios en otras ciencias que no tengan nada que ver con las ciencias jurídicas, por ejemplo, y precisamente lo ocupo en ese momento. Entonces eso no puedo ocuparlo yo cuando las pruebas no me lo han demostrado. Ya poníamos el caso de alguna combinación de drogas, por ejemplo. Entonces, importante conocer esto sobre qué es lo que nos dice el artículo 174. Ahora, muy bien, el artículo 175 nos habla de los elementos de prueba, la legalidad de la prueba, perdón. El artículo 175 dice: los elementos de prueba solo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de este código. Bien, la legalidad de la prueba, acá de acuerdo al artículo 175, se establece en dos momentos. Primero, cuando obtenemos la prueba, la incautamos, la recolectamos, la ubicamos y realizamos todo el proceso de la cadena de custodia, ¿sí? Ahí inicia la legalidad de la prueba. Pero también la legalidad de la prueba tiene que ver con la introducción al proceso. Por eso dice, los elementos de prueba solo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio ilícito e incorporados. La obtención y la incorporación son dos elementos importantes para que esto pueda tener legalidad al momento de estar ya en una vista pública.
¿Por qué en una vista pública? Bueno, porque repito las ideas que habíamos planteado ya en las clases presenciales, algún tipo de ideas. La prueba únicamente se vierte en el juicio. Antes decíamos solo hay indicios, primeras diligencias, medios probatorios que van destinados a hacer prueba, y en la etapa de juicio, se produce la prueba como tal. Perdón. Ahora, cuando hablamos de los elementos de prueba, podemos ubicar dentro de la doctrina 4 tipos de prueba. 4 tipos de prueba. Primero, estamos hablando de la prueba lícita, prueba ilícita, prueba prohibida y prueba irregular. Repito, prueba lícita, prueba ilícita, prueba prohibida y prueba irregular. Esta es la regla general, diríamos. Cuando hablamos de la prueba lícita, perdón, disculpen que he estado un poco mal de la garganta. Cuando hablamos de la prueba lícita, estamos hablando de todo aquel procedimiento que se sigue con el cumplimiento de garantías, de respeto a garantías constitucionales, legales y convencionales, es decir, a requerimientos o estándares internacionales también. A eso me refiero, cumplimiento a garantías constitucionales, legales, llamémosle leyes secundarias, y convencionales, es decir, normativa internacional de pactos, convenios o tratados internacionales en materia de derecho penal o procesal penal en este caso. Entonces, de eso nos referimos cuando hablamos de la prueba lícita. La prueba ilícita, lógicamente, se refiere a aquella prueba que ha sido obtenida por un medio que no está permitido por la ley, donde se han vulnerado garantías constitucionales, donde hay falta de requisitos para su obtención o para su incorporación al proceso, donde hay falta de requisitos para su incorporación o para su obtención o para su incorporación al proceso. De esto podríamos establecer diversos ejemplos. Diríamos un registro que no tenga una autorización por un juez, o si bien es cierto tiene la autorización, pero el escrito que motiva esa autorización no está fundamentado debidamente. Podría darse el caso. Una reconstrucción de los hechos que se realice sin presencia de alguna de las partes procesales, una extracción de fluidos sin autorización de la víctima, por ejemplo, sin autorización del juez, etc. Aquí podemos hablar de diferentes tipos de prueba que se vulneran. Ahora, cuando hablamos de la prueba prohibida, estamos hablando o refiriéndonos específicamente a aquel tipo de prueba que viola un requisito especial que la misma ley establece. Y el ejemplo más claro que podemos establecer es la facultad que tienen algunos testigos de abstenerse de declarar, establecida en el artículo 202 de nuestro Código Procesal Penal. Si vemos el artículo 202, por ejemplo, dice la ley, la facultad que tienen los testigos para abstenerse de declarar. Acá está. Dice la ley en el artículo 202. 202, acá está. Dice facultad de abstención. No están obligados a testificar en contra del imputado su cónyuge, compañera de vida o conviviente, ascendientes, descendientes, hermanos, adoptantes y adoptados. No obstante, podrán hacerlo cuando así lo consideren conveniente. Y luego dice la parte final: antes de comenzar la declaración, el juez instruirá al testigo sobre la facultad de abstenerse bajo pena de nulidad del acto. Entonces, esta es una prohibición expresa que dice la ley, que ellos pueden abstenerse de declarar y que el juez le va a hacer esa salvedad. Y si no se la hace y aún así declara, esa declaración es nula. Entonces, si se obtuviera una declaración donde concurre cualquiera de estos personajes del artículo 204 del Código Procesal Penal y no se le hace la salvedad, estaríamos frente a una prueba prohibida. ¿Sí? Frente a una prueba prohibida.
también tenemos lo regulado en el artículo 206 que tiene igual tratamiento. Tendrán derecho a abstenerse de declarar sobre los hechos que han llegado a su conocimiento a razón de su ejercicio o profesión u oficio bajo pena de nulidad, dicen los periodistas de profesión y aquellas personas que aún siendo otra su profesión ejerzan el periodismo. De igual manera, y empieza a establecer una serie dice de igual manera los periodistas de profesión y aquellas personas que aún siendo otra su profesión ejerzan el periodismo tendrán derecho a abstenerse de revelar a cualquier autoridad policial, funcionario público o funcionario judicial la fuente donde proviene la información que nutre las noticias, opiniones, reportajes editoriales que publiquen el ejercicio legítimo de su derecho a informar. Aquí hay un segundo ejemplo claro de una prueba prohibida si se realiza sin hacerle la salvedad o del conocimiento a estas personas que pueden abstenerse de declarar. Entonces, también tenemos el caso de la prueba irregular. Ahora, la prueba irregular es aquel tipo de prueba que no cumple alguno de los requisitos formales que la ley establece para su producción o su incorporación, pero no genera mayor indefensión a tal grado que pudiera establecerse una nulidad relativa, digamos, en relación a este tipo de prueba irregular, como por ejemplo diríamos que las actas que se toman en sede policial, uno de los requisitos es que vayan firmadas, ¿no?, por el denunciante y por quien toma la denuncia. La falta de esas firmas pues perfectamente puede ser subsanable. Sobre eso, la falta de algún sello, de algún peritaje de medicina legal también puede ser subsanable. La falta, diríamos, de algún documento, hay un peritaje pero no está el acta de la petición que hizo la representación fiscal, por ejemplo, para solicitar ese peritaje, eso perfectamente puede ser subsanado. Entonces, son cuestiones, diríamos, a veces meramente documentales que pueden llevar a ir generando una prueba irregular, es decir, una prueba con alguna deficiencia o algún tipo de duda en su legitimidad, pero lógicamente subsanable, ¿no?, también. Entonces, aquí venimos y tenemos ya 4 elementos de prueba. Decía 4 tipos de prueba. Prueba lícita, que es aquella que se recoge con todos los requisitos de ley constitucionales, legales y convencionales. Estamos hablando que se cumplan con todos los requisitos que el Código Procesal Penal establece, la normativa internacional, que se involucren a las partes que tienen que ver en cada medio probatorio, que los procedimientos se sigan conforme a la ley, etc. Tenemos la prueba ilícita también, que es aquella que lógicamente va a vulnerar derechos fundamentales, se va a obtener de manera incorrecta, se va a obtener de manera incorrecta en su inicio, en su incautación, y consecuentemente pues va a llevar a un error, digamos, al quererlo incorporar al proceso, porque se va a tener que alegar una nulidad absoluta en este caso. Teníamos ya la prueba prohibida, que pusimos los ejemplos de los testimonios, y la prueba irregular, que no genera mayor indefensión sobre eso. Ahora, volvamos al artículo 175. Esa sería como la regla general, diríamos. Y dice el inciso segundo: no tendrán valor los elementos de prueba obtenidos en virtud de una información originada en un procedimiento o medio ilícito, ¿sí? Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente inciso, los elementos de prueba serán admitidos, dice, cuando hayan sido obtenidos de buena fe, por hallazgo inevitable o por la existencia de una fuente independiente, y deberán ser valorados conforme a las reglas de la sana crítica cuando corresponda. Bien, el inciso primero del 175 nos da la regla general, y el inciso segundo ya nos da algunas excepciones, porque puede presentarse estas circunstancias también de que se utilicen medios ilícitos para la obtención de una prueba. Ahora, cuando yo digo que se han utilizado medios ilícitos, también la regla general, pues es lógico, no se van a poder admitir ni valorar. Sin embargo, toda regla general tiene su excepción, y lo dice la parte segunda del inciso segundo, cuando dice:
sin perjuicio de lo dispuesto en el presente inciso, dice, ¿sí? Porque arriba dice que no tienen valor los medios obtenidos en virtud de un procedimiento o medio ilícito, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente inciso, ¿sí? Aquí viene la excepción. Los elementos de prueba serán admitidos, dice, cuando hayan sido obtenidos de buena fe, por hallazgo inevitable o por la existencia de una fuente independiente. Es decir, aquí viene y se genera una regla de exclusión, diríamos. Se excluyen estas circunstancias, ¿sí? De la ilicitud, se excluyen y entramos a conocer como aquella teoría del árbol envenenado. ¿Se acuerdan? Que se aprende en el derecho civil, ¿no? Del árbol envenenado, que se utilizó un medio ilícito, sin embargo, pues el fruto tiene finalidad para el proceso o es útil para los fines del proceso y por tanto debe ser valorado por el juez con esas circunstancias. Entonces, dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente inciso, los elementos de prueba serán admitidos cuando hayan sido obtenidos de buena fe por hallazgo inevitable o por la existencia de una fuente independiente. Bien, ¿qué ejemplos podemos establecer acá? Cuando hablamos de que hayan sido obtenidos, por ejemplo, de buena fe, imagínense de que venimos y la policía hace, digamos, un registro y detiene a una persona por tenencia, aportación irresponsable de arma de fuego. Una requisa personal, normal. Una requisa. Y lo detienen, empiezan a hacer la cadena de custodia sobre el arma y la llevan a la delegación policial, lo llevan a él también. Y estando ahí en la delegación, por ejemplo, le hacen otro registro y le pueden encontrar droga. En ese momento, pues alguien puede decir, no, mire, el medio que utilizó ya es ilícito porque ya ya estaba en una sede policial, a él se le requisó por el arma y se le encontró y ahora viene y le vuelven a hacer otra requisa, no se la habían hecho correctamente y le encuentran un poco de droga. Entonces alguien puede decir, mire, pero ahí hay un medio ilícito porque ya el momento de la requisa ya había pasado, esta es una segunda requisa, no se le dio la asistencia de un defensor, no obstante él ya estaba en calidad de detenido, se le registró sin ninguna explicación, etc. Cualquier situación pudiera alegar. Sin embargo, la intención ahí, aquí podemos caer en el caso de que ese medio probatorio que se obtuvo, es decir, la droga, fue obtenido de buena fe. En ningún momento pues se puede notar ahí que haya mala fe de parte de la policía. Lo que se puede cuestionar es el procedimiento que se pudo haber hecho sin presencia de algún defensor, etc. Podría establecerse una circunstancia similar a esa. Entonces, pero la obtención de la droga ha sido de buena fe de parte de la autoridad. Un segundo ejemplo cuando dice por hallazgo inevitable o por la existencia de una fuente independiente. Por hallazgo inevitable. Bueno, pensemos en una persona que no acude a un llamado de alto, por ejemplo, de la autoridad. La autoridad considera, digamos, por su percepción, considera que la persona es candidato a que sea requisado o quieren hacerle un interrogatorio en la calle y le mandan los comandos verbales de alto. La persona no accede y se incorpora a una vivienda. La policía en ese caso decide introducirse a la vivienda. Y cuando llegan a la vivienda se dan cuenta que ahí hay un cadáver. Es un hallazgo, podríamos decir aquí, podríamos ubicarlo como un hallazgo inevitable. Es un hallazgo inevitable y se podría empezar a cuestionar, bueno, el procedimiento en realidad que la policía utilizó no fue lícito. La persona no estaba en calidad de flagrante delito o no estaba en el periodo de la flagrancia. Hubo una apreciación nada más para considerar de que esta persona era candidato a que se le hiciera una requisa. Pero lo que motivó a la policía es que no atendió un comando verbal de alto, por ejemplo, como lo dice la policía. No atendió y él se introdujo en una casa particular y la policía, amparándose que ya le había enviado el comando verbal de alto, se introduce a la casa violentando hasta cierto derecho a la morada de otras personas porque no era en flagrante delito y tampoco puede considerarse que iba en persecución actual de un delincuente porque no había ningún señalamiento para él, ni mucho menos
Aquí hay un dato importante: la policía no tenía, digamos, alguna sospecha de que esta persona podía estar en una flagrancia o que había cometido un delito. Simple y sencillamente, pues no atendió el comando verbal de alto y se introdujo en una casa. Y cuando la policía se introduce, encuentra un cadáver. Un medio probatorio por hallazgo inevitable y que definitivamente se cuestiona el procedimiento que se hizo. En este caso también la ley considera, dentro de las excepciones, a que ese medio probatorio lógicamente va a ser tomado como prueba. No estamos hablando de un cadáver. O en el caso que encontraran otro tipo de circunstancias, por ejemplo, paquetes de cigarrillos que no pagan impuestos en El Salvador. Y la persona, pues lógicamente no tiene nada que ver con eso, nada más se introdujo pues como una forma de resguardo a esa vivienda. Pero hay un hallazgo inevitable. O podría darse el caso de, como dice la parte final, la existencia de una fuente independiente. Pensemos en una vulneración sobre escuchas telefónicas, vulnerando el artículo 24 de la Constitución, donde habla de la privacidad sobre las escuchas telefónicas. De pronto tenemos la obtención de una persona que obtiene información información fidedigna de la persona que cometió un homicidio y que lógicamente es otra persona que la que se está procesando. Si bien es cierto, el dato prevalece, claro, porque la información, se tiene las grabaciones o se tiene la escucha, y donde se establece el dato de la persona que cometió el delito y que es otra a la que está siendo procesada, pero el procedimiento ha sido ilegal o es ilícito. Entonces, en este caso, ya la ley da esas excepciones y dice: sin perjuicio después del presente inciso, los elementos de prueba serán admitidos cuando hayan sido obtenidos de buena fe, por hallazgo inevitable o por la existencia de fuente independiente, y deberán ser valorados conforme a las reglas de la sana crítica cuando corresponda. Bien, en este caso, pues aquí es donde se empiezan a hacer esos juicios de valor. Claro, ¿qué es lo que prevalece más? Si el valor justicia, lo que se va a alcanzar, desentrañar la verdad histórica, encontrar un verdadero responsable, o para dilucidar una responsabilidad penal, o declarar ilícito un proceso y consecuentemente un medio probatorio. En este último caso, ¿cómo podría ser esto? Que de pronto usted conozca la información de quién cometió el delito y tengamos procesado a una persona que no ha cometido el delito. No obstante, el medio fue ilícito, pues, pero aquí es donde la ley considera estas excepciones para que sean analizadas y valoradas conforme a las reglas de la sana crítica. ¿Qué podemos entender por reglas de la sana crítica? Bueno, en un concepto sencillo, aunque luego vayamos haciendo una explicación más amplia, son las correctas reglas del entendimiento humano, ¿sí?, que el juzgador debe de contemplar al momento de valorar una prueba y de resolver. Y sobre esto se incorporan tres elementos, que son la psicología, la lógica y la experiencia común. El juez debe tener psicología jurídica también y psicología secular para poder aplicar, apreciar la prueba, lógica y experiencia común. Bien, entonces aquí se puede establecer este tipo de ejemplos. Dice el siguiente inciso: se prohíbe toda especie de tormento, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o cualquier otro medio que afecte o menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas. Todo lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. Bien, es lógico que esto pues tiene que ver con principios y derechos fundamentales y garantías constitucionales que no pueden violentarse, ¿no? Bajo ningún concepto es admitido un testimonio, digamos, con la presencia de medios de tortura o medios que menoscaben su integridad física. Acá quiero que incorporen algún tipo de relaciones que son importantes para el momento de examen también. Por ejemplo, vamos a las concordancias. Vamos aquí a establecer artículos 2, 11, 12, 13, 16, 15, 16, 17, 19,
20, 24 y 27 de la Constitución. Luego tenemos el 3, 93, 180 al 201, 202 a 259, 277 al 292, 355 al 362 del Código Procesal Penal. Bien, estas relaciones es importante también para que podamos vincularlas a la legalidad de la prueba que estamos estudiando. Bien, sobre la base de esto decimos, viene el inciso cuarto y dice de la siguiente manera. Dice, no obstante, tratándose de operaciones encubiertas practicadas por la policía, se permitirá el uso de medios engañosos con el exclusivo objeto de investigar y probar conductas delincuenciales del crimen organizado, delitos de realización compleja o delitos de defraudación al fisco, delitos contra el terrorismo, lavado de dinero, delitos de drogas o delitos para sancionar infracciones aduaneras. Los elementos de prueba, dice, que no hayan sido, el inciso final, no hayan sido incorporados con las formalidades prescritas por este código, podrán ser valorados por el juez como indicios aplicando las reglas de la sana crítica. Bien, el inciso penúltimo del artículo 175 nos da también una excepción a las pruebas lícitas o a los medios de incorporación de pruebas lícitas, cuando dice, no obstante, tratando de operaciones encubiertas, se permitirá el uso de medios engañosos. Ahora, esto no puede ser la regla general, de todos es conocido. Estamos frente a delitos de realización compleja, delitos de criminalidad organizada, que la misma situación de inseguridad pues exige al Estado buscar mecanismos para obtener la información o los medios probatorios. Esta siempre va a ser la regla, no va a ser la regla general, y cuando se accede con estos medios probatorios, pues la policía lleva una bitácora diaria de todas las actividades que se van realizando para ir documentando cada acto procesal que se va realizando. Definitivamente son mecanismos, diríamos, así como el crimen organizado busca sus estructuras engañosas, pues el legislador ha considerado que la ley en un momento determinado va a hacer uso de su fuerza a través de los medios de seguridad pública, va a hacer uso de su coerción pública para poder también descubrir estos hechos que lógicamente tienen que ser procesados y juzgados. Bien, con esto terminamos esta sesión de trabajo número 19 y vamos a continuar posteriormente con el tema de la prueba. Pasen muy buen día.